¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos todos los días, un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de amigos nos reunimos acá en mi taller para intercambiar anécdotas, intercambiar experiencias cotidianas, en fin, hablar sobre lo que nos gusta, herramientas y el amor a la antigua escuela. El saludo a los amigos de siempre, mi amigo Daniel de Balcarce, los amigos que van apareciendo de vuelta, el amigo Leo Páez, el amigo Cristino, el amigo Adriano, el amigo Cobursa, el amigo Nico, Juan Ignacio. Te debo un videito, Juan Ignacio, ya te lo voy a hacer, sobre tubos para uso cotidiano. Quédate tranquilo que con esta metodología de 2-3 videitos diarios me voy a poner al día con cada uno de ustedes. Son muchas las consultas, tanto en Instagram como en Facebook, o acá mismo en los comentarios, que bueno, por ahí a veces con las tareas cotidianas se complica un poquito el cumplir con todo, pero siempre va a estar la respuesta, porque este canal lo hacemos entre ustedes y yo. Hoy estuve intercambiando opiniones con uno de ustedes, obviamente siempre en el marco del respeto y la amistad, pero bueno, me sostenía que no había otra opción en lo que es ajustables. Otra vez tema ajustables, Tano, ¿no te cansás de hablar de ajustables? Lo que pasa que siempre hay un tema con las ajustables, las francesas, siempre hay un tema. Este amigo me decía que no había ninguna opción que le pueda hacer frente a Baco. Fanático de Baco, banderas de Baco, todo de Baco. Está bien, bueno, yo comparto porque la línea de ajustables francesas de Baco de la 69 a la 75 son de las que más me gustan. Desde chico que las deseaba hasta que bueno, las pude tener, las pude atesorar. Pero créanme que en el intermedio de desearlas y tenerlas había que trabajar. Y yo he conocido muy buenas opciones que me he llegado a encariñar tanto o más que con la línea Baco. Es el ejemplo de esta Subiondo, marca Subiondo, de fabricación española, con una apertura de 34 milímetros. Créanme que es muy linda llave. No tiene prácticamente juego, no tiene juego, es de una época donde las cosas no traían juego. Bueno, el peso es una herramienta importante, es a la antigua escuela, y he conocido llaves de estas con 50 años de uso. O sea, opacas, melladas, martilladas, pero la herramienta seguía trabajando. Tengo que fijarme, tendría que reabrir mi caja de herramientas antológicas y ver si por ahí no tengo una Subiondo o una Irega de muy vieja data conmigo. Pero bueno, esta era una muy buena opción, incluso comparte código con la Irega. Es una llave muy confiable, la verdad que a mí en las veces que la tuve que usar y la tuve en la caja de herramientas como primera opción de ajustables o francesas, a mí me ha dado muy buenos resultados. Subiondo, fabricación española, primera opción. Crestoloid, Made in USA. No sé cómo puedo hacer para que se vean los detalles, pero bueno. Esta es contemporánea a la 73. Bastante antigua. Muy resistente. Llave pesada. No le busquen juego. No tiene. Absolutamente no. Tiene conmigo muchos años. Ha trabajado mucho. Muy dura. Muy pesada. Por ahí un poco grande en sus dimensiones. Pero créanme que ha sido una de las muy buenas opciones para sustituir a una herramienta, una Baco de las 73. Después, la evolución de esta ha sido la Crescent, ya un poco más anatómica, un poco más liviana, ya más livianita en su corredera, ya se desliza de otra manera, pero no deja de ser una excelente opción. A mí me ha dado muy buen resultado, llave de fabricación americana,
la verdad, muy resistente. Han trabajado mucho en lo que era la plomería, el gas. Bueno, en esa época, para todo lo que no se tenía, todo lo que era hexagonal y se podía apretar con una francesa, se apretaba. No había, en mi caso, no tenía mucha llave de caño, mucha cosa. La francesa trabajaba muchísimo más porque, bueno, no tenía un elenco tan grande como tengo ahora de llaves, tubos. Había que trabajar, había que desarmar y estas eran unas muy buenas opciones. Después, bueno, el fanatismo que uno lleva en la sangre hace que siempre le parezcan que uno tiene pocas cosas, que necesita más, que esto, que lo otro, que si está con un amigo. Pero bueno, las opciones siempre fueron bastantes. Subiondo, Crecen, Irega. La Irega, por ejemplo, ha dado muy buenos resultados. En este caso agarré una de 10 pulgadas en el apuro por hacer el video. Pero que esta tampoco le busquen juego, no existe. Sé que hasta hace poco estaban publicadas en Mercado Libre. Había convitos que me parece que se lo han sacado de las manos. En parte mis amigos, mis suscriptores, en parte a las recomendaciones que uno por ahí dio, dado que me lo hicieron saber. Pero bueno, a veces no se consiguen. Yo las conseguí por intermedio de la ferretería bulonera, de ferretería industrial de unos amigos, como cuento a veces, que compran pequeñas ferreterías que están cerrando, que cerraron, y a veces se encuentran joyitas de estas. Llaves francesas Irega, llaves Dowidat, llaves Racer y llaves Inafor. Y bueno, ahí me llaman, vemos, combinamos. Siempre llegamos a un acuerdo y me termino trayendo alguna herramientita de aquella época que verdaderamente en otro lugar por ahí no se puede conseguir. También adóptenlo cuando anden por algún negocio y vean que tienen alguna francesa, alguna pinza, alguna llave, algún destornillador de vieja escuela, de antigua escuela. Pregúntenle si lo vende, y si lo vende y no sabe a qué precio, propónganle que se lo cobre como uno de actualidad de esa misma medida. Generalmente aceptan. No hay ferretero que se resista. Alguno que otro nostálgico me ha pasado que me ha dicho: y no, esto vale más, o esto lo tengo hace 20 años y está acá, o 30 años y era de la época que atendía a mi papá. Pero generalmente aceptan, porque no va a caer otro loco que le diga: quiero una llave francesa Irega por arriba de una de época. Lo que pasa que, bueno, somos personas que por ahí sabemos lo que hay detrás de tantos años de polvo. Sabemos. Entonces nos interesa más este estilo de herramientas antiguo que por ahí uno de actualidad. Que, bueno, a mí me ha pasado tener Stilson muy antiguas que he comprado, que he utilizado mucho. No sé si se llega a ver, pero ahí arriba, sobre los martillos, hay una que me apasionó siempre. Mirá cómo te fuiste por las ramas, Tano. Mirá cómo te fuiste por las ramas. Arrancaste hablando de un ajustable de 12 para sustituir a Baco y estás señalando una llave Stilson Inafor. Bueno, allá arriba de los martillos, abajo de la foto del Torino, hay una llave Stilson de la línea Inafor que no se utilizó nunca. La tengo como una especie de tesoro, porque bueno, desde chico la deseo. Cuando trabajaba por ahí, cuento siempre con un albañil, yo era peón, era chico, ese hombre tenía una de esas muy igual, y bueno, el hombre en la obra la utilizaba para la función para la que fue creada, para martillo, para destornillador, para pinza, para lo que surgiese. La llave seguía dando lo mejor de sí. Así que bueno, con los años logré conseguir de esta manera que les cuento esa unidad que tengo ahí atrás. Y bueno, viene a colación de que había surgido el tema de comprar una de actualidad.
y yo me tiré a ese modelo, con su packaging original, que bueno, se ha ido deteriorando con los años, dado que es una Inafor que arrancó su producción allá en 1942 y terminó en 1992. Esa llave debe ser de los 80, pongámosle. Tendría que ver algunos detalles para decirles exactamente en qué año, pero créanme que está por ahí. O sea que ya tiene 40 años sin hacer nada. Pero bueno, hay veces que hay herramientas que yo digo que nacieron para no hacer nada. De la fábrica al depósito, del depósito a la ferretería y de la ferretería a los talleres, al taller del Tano y la Aqua, que por ahí a determinadas herramientas no las pone a trabajar. Cualquiera de estas me hubiese gustado que no haya tenido que trabajar, pero me han dado anécdotas. Hablábamos con un amigo, con uno de ustedes en los comentarios, de que a veces parece que me emociono cuando cuento las historias, cuando hago alguna toma de contacto. Y sí, por ahí a veces un poco uno se conecta con esa herramienta y es como agarrar la máquina del tiempo y volver a esas renegadas que tenía uno cuando por ahí los recursos eran menos. Entonces, bueno, corre el riesgo uno de emocionarse un poco. Ahora no sé qué pasó, pero me pica un ojo. Así que bueno, nada, simplemente a este amigo que estábamos hablando, que me decía que no había opciones para lo que es la Vaco 73, créeme que cualquiera de estas herramientas era una digna rival, pero bueno, la idea no era competir, sino poder tener una herramienta para trabajar y después poder adquirir con los frutos del trabajo una de la línea Vaco 73. Como digo siempre, en este canal no hay libretos, espero que estén bien. Estoy adoptando la metodología de hacer 2 o 3 videitos por día, sacando la charla, que esa está seguro, para ponerme al día con las respuestas a los comentarios que por ahí les estoy adeudando. Una cosa es hablarles a través del videíto y otra cosa es mandarle un mensaje que por ahí no se logra interpretar del todo bien. Entonces, bueno, mientras tenga el tiempo, voy a seguir haciéndome un huequito para grabar aunque sea 2 o 3 videitos de 10 minutos y después tener las charlitas hasta llegar a tener las charlitas que tenemos cotidianamente. Si me notan con la voz un poco tomada, quiero que sepan que sí, estoy con un poquito de dolor de garganta, pero bueno, nada me impide que siga hablando. Muchos dicen que lo que me podría pasar a mí es quedarme mudo. Creo que tienen razón, me gusta mucho la oratoria, me gusta mucho expresarme. Así que bueno, nada, les mando un saludo. Creo que ya lo dije, pero lo repito, acá no hay libretos, los videos se hacen espontáneamente, van surgiendo acorde a los comentarios, por ende el canal lo hacemos entre ustedes y yo. Así que les mando un saludo y a todas aquellas personas que les gusta, disfrutan de mis anécdotas, de mis experiencias y de mis vivencias, que por ahí cuando a uno les pasaba decía, ¿para qué me sirve estar renegando tanto? Bueno, acá tengo la respuesta, para contárselos y que por lo menos pasemos un ratito en un clima de amigos. Les mando un saludo y espero que estén bien.